te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor. Cordial saludo, padres de familia, bienvenidos a la Escuela de Padres del grado octavo y noveno. Soy Fray Erich, coordinador de pastoral. Permítame darles la bienvenida. Permítanme también poder compartir con ustedes una breve cápsula espiritual, sin antes iniciar con nuestra oración para dar apertura a este encuentro en donde queremos reforzar y afianzar cada vez más ese trabajo en conjunto entre escuela y familia. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a pedir para que todos hagamos esta oración al unísono desde donde se encuentren, para que tengamos en nuestra oración, en nuestro corazón y en las manos de Dios el proceso de cada uno de sus hijos. Iniciamos. Gracias, Dios Padre nuestro, por nuestros hijos. Ellos son el mejor regalo que nos has podido hacer. Gracias porque nos ayudas en su crecimiento, porque nos das la fuerza necesaria para actuar debidamente ante las dudas y miedos que nos surgen y para seguir adelante. Pedimos tu ayuda para enseñarles a nuestros hijos quién eres. Tu ayuda para que te descubramos en nuestra familia y para que nuestro hogar sea un lugar de amor y respeto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como les decía anteriormente, dame la siguiente, por favor. Como les decía, vamos a iniciar nuestra escuela. Para ello, pues, unas recomendaciones para que todos podamos aprovechar esta escuela de padres de la mejor manera en pro de la formación de cada uno de sus hijos. Dejar de lado toda distracción. Quizá te encuentres en el carro, en la sala, en la cocina, en la habitación. Intenta dejar esas distracciones que quizá no te permitan, ¿sí? Vivir esta experiencia. Por eso también les invito a que se entreguen a la experiencia, que se entreguen al aquí y ahora y que quiten ciertamente todo ese tipo de distracciones. Tengan una actitud de curiosidad, ¿sí? Yo creo que a veces uno de los elementos que más nos hace daño es la soberbia. Ante toda la humildad, todos somos novatos en la escuela del amor, ¿sí? Y todos queremos juntamente, en conjunto, en fraternidad y en comunidad, poder unir lazos para cada vez más formar de la mejor manera a sus hijos, a nuestros alumnos. Mantén la mente y el corazón abiertos, ¿sí? Yo creo que eso es fundamental. Bien, tomando en cuenta estas recomendaciones que les doy de todo corazón, permítanme hacer una breve cápsula espiritual. Hoy quiero que hablemos sobre la Pascua. ¿Sí? Fundamental, entonces, dame la siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre la Pascua. Ustedes saben que en la iglesia nos encontramos actualmente en este tiempo litúrgico. Para los que no han ido a misa, pueden ver la misa este domingo. Se darán cuenta que encontramos varios signos que nos van a mostrar que estamos en un tiempo litúrgico concreto, y en este tiempo litúrgico es la Pascua,
La iglesia encontrará flores que manifiestan la vida como signo, el cirio que también manifiesta la luz, la vida, el agua que también nos recuerda la vida, ¿sí? El sacerdote va a salir siempre con un ornamento blanco que manifiesta alegría, vida, dulzura. Y en esa línea de ideas, quiero que reflexionemos en eso porque pues hemos pasado la Cuaresma, nos hemos preparado para vivir la Pascua. La Pascua viene de una palabra griega que significa paso. Es pasar de la muerte a la vida, de la tristeza a la alegría, de la desesperanza a la esperanza, ¿sí? Es ese paso, esa transición que es importante hacer en nuestra vida cristiana. Tomando como pretexto, ¿no?, quizá comillas, la Pascua, quiero manifestar o quiero en cierto modo compartir con ustedes la esencia de ser cristiano hoy, ¿sí? La esencia de ser cristiano. Diría San Pablo, sin la resurrección es vana nuestra fe. El cristianismo, dice Benedicto XVI en un libro que él tiene, en una encíclica de Deus Caritas Est, nos dice que no es una decisión ética. ¿Qué quiero decir con eso? No somos una ONG. La caridad es fundamental, pero no nos reducimos al asistencialismo. Me voy a explicar mejor. No sirve con que tú dones bastante plata o seas generoso si crees que con eso tú ya eres cristiano y que con eso tú ya te ganaste el reino de los cielos. No, hay mucha gente que piensa así, que está comprando su boleto al cielo. Y no somos una ONG. Por tanto, el cristianismo no es una decisión ética como tal, no es eso en esencia, ¿sí? No es una gran idea. El cristianismo no es que tú sepas mucha teología, mucha filosofía, que sepas de exégesis, que sepas de Biblia. No es eso. No es que tengas más conocimientos de Dios. Eso no es el cristianismo, sino el cristianismo es el encuentro con un acontecimiento, ¿sí? Un acontecimiento con una persona que está viva, que está resucitada. Y cuando tú te encuentras con esa persona viva y resucitada, esa persona le da un horizonte a tu vida, ¿sí? Y con eso pues tú adoptas unos valores, unas actitudes, porque te das cuenta de que esta persona te ha renovado y entonces entiendes y vives la realidad a clave de Jesucristo. Dame la siguiente, por favor. Bien, entonces la resurrección para los primeros cristianos fue fundamental. Fue la clave, ¿sí?, para establecer la fe en los inicios del cristianismo. Jesús en su misión salvífica anuncia el reino. Y cuando Jesús anuncia el reino, desde ya empieza a vencer todas esas potencialidades de la muerte que se presentaba en ese momento. La muerte no entendía solamente como bios, es decir, una muerte física, sino una muerte entendida como zoe. Cuando uno traduce la palabra resurrección, o precisamente esta frase que encontramos aquí en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, la palabra vida en griego, que es el idioma en el que fue escrito, encontramos que vida es zoe, y zoe, ¿sí?, etimológicamente se diferencia o se distancia muchísimo de bios. Bios es una vida física, una vida que se acaba acá, ¿sí?, la vida que generalmente nosotros tenemos en nuestra concepción, pero zoe es una vida eterna, una vida que no acaba, una vida plena, ¿sí? Entonces Jesús se anuncia como la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y entonces él empieza a vencer las potencialidades de la muerte de su contexto. ¿Y cuáles eran las potencialidades de muerte en su contexto? Bueno, pues las personas que básicamente no tenían dignidad. Por ejemplo, vemos ahí a la mujer adúltera como un ejemplo. Jesús le devuelve su dignidad, le dice, vete y no peques más. Los leprosos que eran marginados. Entonces Jesús empieza a anunciar el reino de Dios y empieza a anunciarse él mismo como la vida y la resurrección, ¿sí? Pero no solamente con sus dichos, es decir, con sus parábolas o sus enseñanzas, sino con su vida, acercándose a la gente más marginada, a la gente más despreciada en el contexto en el que él se encontraba. Y es por eso que les digo que él empieza a vencer las potencialidades de la muerte, devolviéndole la vida a esa gente que ha perdido la dignidad. ¿Sí? Mucha gente que no tiene dignidad siente que pues básicamente no tiene vida. Y por tanto es fundamental entender que Jesús entonces cuando anuncia el reino anuncia la vida, pero la vida entendida como soy, la vida eterna, ¿sí?, en otras palabras.
Bien, dame la siguiente, por favor. En esa línea de ideas, queridos padres de familia, queridos jóvenes, ser cristiano no es fácil. Vivir como Jesús vivió, ¿sí? Sus hechos y sus dichos fueron la clave por la cual sus discípulos dijeron, yo quiero ser como ese tipo, yo quiero ser cristiano. Ser cristiano no solamente se reduce a meramente doctrina, ser cristiano es un estilo de vida. Por tanto, es un reto y un don de todos los días. Un don porque Dios nos concede la fe y en la medida que nosotros le respondemos, ¿sí? Y comprendemos esa fe, vamos entendiendo una manera de entender y vivir la realidad, ¿sí? Como Jesús lo vivió y como Jesús nos enseña. Pero para poder vivir, ¿sí? Como cristianos, hay que entregarle todo nuestro ser a Dios. Dios no solamente quiere una parte de nosotros. Y es por eso que ser cristiano es difícil. Yo aquí les coloco un ejemplo de un rebaño. Hagan cuenta ustedes de que todo su yo básicamente se expresa en ese rebaño de ovejas. Sus afectos, su historia de vida, sus emociones, sus sueños, su trabajo, sus amigos, su familia, sus estudios, muchas cosas que conforman su yo. Y para ser cristiano hay que direccionar todo eso que somos hacia Él. Sin embargo, en la vida diaria, en la cotidianidad de la vida, no siempre todo nuestro yo va dirigido hacia Dios. A veces, pues, nuestra historia de vida la queremos direccionar hacia Dios, sanándolo, pero pues nos damos cuenta que nuestras nuevas amistades nos empujan a que pues no creamos en Dios, o el nuevo ambiente laboral, o que si mi misma familia que me dice, pues a mí Dios ya no, nada de nada, o tus amigos, o el mismo docente, que al final pues no te dice nada sobre Dios. Entonces hay algo de tu yo que quizá no va direccionado hacia Dios. Pero Jesús nos deja el Espíritu Santo, y es por eso que la Pascua, que inicia en el domingo de resurrección, termina en Pentecostés. Todo este tiempo litúrgico de la Pascua dura 50 días. Jesús nos deja el Espíritu Santo. Esa persona, el Consolador, ¿sí? El Paráclito, dice él, esa tercera persona que muchas veces olvidamos en nuestra oración, es el que nos asiste internamente, en nuestro interior. Por eso que San Agustín sabiamente dice que descansaremos en paz, ¿sí? Hasta que estemos con el Señor. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor. No vamos a encontrar esa paz absoluta, esa alegría absoluta, esa felicidad absoluta hasta que descansemos en Él, hasta que direccionemos todo nuestro yo hacia Él. Y eso es un reto de todos los días. Eso no lo van a lograr ustedes después de escuchar una charla, una breve cápsula del coordinador de pastoral. Eso se trabaja todos los días y es por eso que es un reto y un don, porque hay que pedirle a Dios la gracia para poder dirigirle a Él la vida todos los días. Bien, dame la siguiente, por favor. Tomando que ser un joven cristiano es un reto, queridos padres de familia, yo quiero hoy, ya para culminar esta breve intervención y este saludo que quiero darles 2 tips con sus hijos. Quizá lo tengan al lado, quizá no, también para los docentes que están presentes. Hay que hablarle a nuestros jóvenes hoy día con un lenguaje performativo y un lenguaje autoaplicativo. Cuando hablo de un lenguaje performativo, los jóvenes hay que llegarles al corazón. Porque ser cristiano es difícil, sobre todo con todas las contradicciones de vida cristiana que se presentan hoy día. Por tanto, hay que llegarles al corazón. Hay que acariciarles el corazón. Decirles que pues nosotros queremos, ¿sí? Que ellos se acerquen a Dios, que amen a Dios, no por ganas de joderles la vida, sino porque queremos lo mejor para ellos. Tocarles el corazón. Y un lenguaje autoaplicativo. Ojalá y la mejor manera de hablar de Dios sea por medio de nuestro testimonio y nuestras obras. Nada, eso era lo que quería compartirles brevemente, porque pues ustedes saben que el plato fuerte de nuestra escuela intenta o busca como objetivo poder dar esas estrategias, herramientas para poder cada día más poder orientar a nuestros jóvenes
en esta tarea tan hermosa de formar. Formemos humanos, humanicemos. No puede haber un buen cristiano sin antes un buen ser humano. Por tanto, la invitación es esa, queridos padres de familia, a que nos ayuden a formar a sus hijos a ser buenas personas. No nos dejen la carga solamente a nosotros como centro educativo. Es importante para nosotros poder contar con su ayuda, y es por eso que estos encuentros, que a veces se pueden volver un poco tediosos o cansones virtualmente, para nosotros es fundamental. El que ustedes estén ahora detrás de esas cámaras es fundamental, porque nos están mostrando la responsabilidad, ¿sí? Nos están mostrando las ganas de darle un buen futuro a su hijo y de orientarle y de mostrarle el mejor camino. Los abrazo en mi oración. Los dejo ahora con nuestra orientadora de 9º a 11. Nuestra orientadora pues también ha preparado un tema muy bonito para cada uno de ustedes, Marlene. Hoy nos acompaña también nuestra orientadora de 5º a 8º, ella es nueva. Y nos acompaña también nuestra orientadora de preescolar a 4º. Marlene, el tiempo es para ti. Bienvenida y muchísimas gracias por todo. Gracias, Fray. Muy buenas tardes, queridos padres de familia de los grados 8º y 9º. Pues es para mí de nuevo una gran emoción encontrarme con ustedes, con los docentes que nos acompañan de estos grados y con los estudiantes. El día de hoy voy a invitar a los estudiantes a que se sienten al ladito de los padres de familia. Sé que en la mayoría de los hogares a esta hora y con cuarentena, con confinamiento, pues estamos junticos. Entonces les voy a pedir a los estudiantes agustinianos de estos grados que se sienten al ladito de los padres de familia, a escuchar un ratico y a participar en la construcción que vamos a hacer. Quiero hacer la aclaración que yo no traigo hoy como la postura de la persona experta que va a hablar sobre un tema, porque sobre este tema, digamos que estamos todos aprendiendo. La pandemia llegó y a partir de las repercusiones que ha tenido, hemos tenido todos que elaborar nuevos aprendizajes. Entonces, la idea es que hoy, pues entre todos construyamos conocimiento, intercambiemos y les quisiera decir que terminando el taller vamos a dejar una pequeña actividad, o sea que les pido toda su atención, su concentración, su enfoque, porque esto, digamos, no se queda en la charla de hoy, sino que queremos que trascienda y que nuestros estudiantes junto con ustedes nos realicen después unas actividades complementarias. Entonces, el nombre de la charla de hoy es las afectaciones sociales y emocionales en la adolescencia, en la época que están viviendo sus hijos a partir de la pandemia. Ya, gracias. Bueno, entonces voy a iniciar con 2 preguntas. Y los invitaba, queridos estudiantes, porque las preguntas son para ustedes. Si en algunas familias de pronto no están hoy los hijos, de pronto vamos a pasar el fin de semana en otro espacio, pues entonces nos vamos a imaginar qué contestarían nuestros hijos. Bueno, yo quiero que recuerden que cuando hicimos la primera escuela de padres y hablamos de inteligencia emocional y tocamos el tema de las emociones, nos preguntábamos, hacíamos una pregunta parecida a esta. ¿Qué sentíamos? Y entonces decíamos qué sentimos o qué emociones nos acompañan cuando nos levantamos y empezamos nuestra actividad diaria, cotidiana. Pero esa vez no contextualizábamos el tema de la inteligencia emocional en este momento vital que estamos viviendo, que es el año larguito, el año y un mes que hemos estado viviendo este tema de la pandemia. Entonces ahora la pregunta está más contextualizada, más puntual. ¿Qué has sentido tú, joven, adolescente, de estos grados 8º y 9º, con la pandemia? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuál es la principal emoción, la más frecuente? Vamos a dar un tiempito para que vayamos colocando en el chat las respuestas de nuestros hijos o las respuestas nuestras sobre lo que creemos ellos han sentido. Entonces, nuestra colega, compañera de equipo, Adriana Milena, está tomando nota en el chat. Y la siguiente pregunta, mientras unos de ustedes responden la primera, me gustaría que las otras personas nos ayudaran con la segunda. ¿Cuál ha sido tu fórmula
la tuya, querido adolescente, querido joven agustiniano, ¿cuál ha sido tu fórmula para afrontar los efectos de la pandemia? ¿Qué has hecho? Y ya vamos a ver por qué la respuesta a esta pregunta es tan importante. Como yo les decía, yo no traigo la fórmula, la vamos a construir. Entonces vamos a esperar un momentito. Bien. Bueno, mientras las van contestando, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Bien, Marlene, mientras respondiendo, qué pena contigo, solamente recordarles a los padres de familia que al final, ya al culminar nuestra escuela, colocaremos el enlace de asistencia en el chat para que todos lo diligencien. Es importante que registren su asistencia, por favor, para nosotros tener el control de este día. Muchísimas gracias. Qué pena, Marlene. No, ay, tranquilo. No sé si Adriana quieres activar tu micrófono. ¿Ya hay algunas respuestas? Claro que sí, Marlencita, aquí acompañándote desde el chat como moderadora el día de hoy. A toda la familia agustiniana, pues invitamos para este tema tan interesante a participar, a hacer uso de este chat. Queremos reventar ese chat hoy con todas las opiniones de ustedes. Tenemos familias que han sentido miedo, angustia, ansiedad, tristeza, estrés, aburrimiento, angustia. Son bastantes las emociones que nos reportan aquí por el chat, Marlencita. Vale, muchas gracias, Adriana. Sí, creo que esas son las emociones que hemos vivido todos de alguna u otra manera y en algún u otro momento. Definitivamente, pues nos hemos enfrentado a este tema pues, de salud y vital y de alejamiento de la familia, de los seres queridos, el no poder abrazar, el no poder saludar, el no poder comunicarnos frente a frente, pues obviamente nos genera todas esas emociones. Importante, ¿por qué la pregunta? Porque el primer paso para poder darle trámite como a esas emociones es que nuestros jóvenes las identifiquen y les den un nombre. Entonces, de pronto cuando trabajamos con algunos de sus hijos en orientación, entonces, no, es que yo estoy muy aburrido. Bueno, démosle un nombre a esa emoción. Estás triste, has estado preocupado, te ha dado molestia el no poder salir rápido de esta situación, el no poder volver al colegio. Bien, Adriana, ¿hay alguna respuesta frente a cómo las han tramitado? ¿Cuál ha sido la fórmula? Sí, tenemos varias aquí también respuestas en entrenar fútbol, hacer ejercicio, jugar con amigos en general. Lo que nos están escribiendo por el chat es ocupar nuestro tiempo libre en otras actividades, ya sea individuales o familiares, para no aburrirme tanto, escriben por acá. Muy bien, o sea que sí hemos tenido alternativas y cada uno de nuestros hijos ha buscado la manera de superar la situación y de gestionar y tramitar esas emociones que en algún momento podemos experimentar como negativas. Bueno, muy bien. Vamos a guardar allí las respuestas. Muchas gracias, Adriana. Y vamos a empezar a sintonizarlos. Les voy a pedir, queridos padres de familia, que hagamos un ejercicio muy profundo de empatía con sus hijos. Vamos a tratar de pensar lo que ellos están viviendo, no por la pandemia, sino por el hecho de ser adolescentes. Entonces, los jóvenes en este momento, por el hecho de vivir esta etapa de transición, tienen unas características que ya de por sí se viven de una manera pues fuerte. A la adolescencia se le llama la etapa de la efervescencia. Imaginémonos un Alka-Seltzer, una soda burbujeante. Eso es la adolescencia. En la adolescencia las necesidades sociales de aceptación se incrementan. Sus hijos están buscando que el medio social, los pares, sobre todo los pares, los acepten, buscar un espacio dentro de la sociedad. El cuerpo, además, que es la característica biológica de la adolescencia, pues experimenta un montón de cambios y pues todos sabemos que las hormonas están allí en un movimiento constante y permanente.
se cuestiona por el papel que ocupa en la sociedad. El joven en esta etapa de efervescencia está pensando, ¿y yo aquí cómo actúo? ¿Cómo soy? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi papel? De hecho, es muy bonito ver cuando se trabaja en el colegio con los jóvenes, cómo están buscando dónde más opinar, dónde más liderar proyectos, qué más hacer, temas que son para ellos candentes, así como importantes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para movilizar a nuestros compañeros? En este momento quisiera citar, por ejemplo, que son chicos que están un poquito más avanzados que los de ustedes en cuanto a edad, están en otro momento de edad vital, digamos, de proceso evolutivo, que son los chicos que ya van a salir. Entonces ellos están ávidos de, antes de irse del colegio, poder generar proyectos, propuestas, hacer cambios, ¿no? En este momento viene esa fuerza interior, nos dice, podemos ser líderes y movilizar. Esto forma parte y es una característica importante de la etapa de la adolescencia. Es una etapa de buscar nuevos significados, de reorientar. Yo iba caminando de la mano aquí cuando era un niño, iba caminando de la mano de mi papá y de mi mamá. Ahora no, ahora yo quiero autonomía, ahora yo quiero hacer las cosas por mí mismo, ahora yo quiero buscar pues nuevos intereses y reorientar mi camino, quiero tomar decisiones como por dónde voy a caminar. De pronto no lo tengo muy claro, pero es la necesidad que se da en esta etapa de la adolescencia. En la etapa de la adolescencia se exploran los propios límites y se redefine la identidad. Entonces estamos buscando quiénes somos, qué queremos ser, dónde queremos estar. Otra característica de la adolescencia es que, y en esta, aquí la subrayé, es muy importante porque es la que va a tener como una relación directa con el tema de la pandemia y de las afectaciones. Y es que en la adolescencia los jóvenes están teniendo un riesgo acentuado de alteraciones emocionales. Es decir, como tenemos todos esos cambios, digamos que está en movimiento el organismo a nivel metabólico, pero también nuestro cerebro, pero también entonces la manera como se procesan las emociones, pues hay alteraciones, hay altibajos, bueno, y entonces lo que antes se vivía como, pues con cierta tranquilidad, ahora se exacerba, y entonces los adolescentes viven fuertemente lo que es la alegría, pero también viven intensamente lo que es la tristeza y lo que es el enojo. Entonces ustedes, el comentario puede ser, pero es que mi hijo ha cambiado mucho, pero no era así, pero ahora no lo entiendo, ¿no? Todo le molesta. Bien, ¿cuáles son las áreas donde más se presentan estas alteraciones emocionales? En el tema social, es decir, cuando hay una pérdida, por ejemplo, de un amigo, cuando hay un distanciamiento de un compañero, cuando el joven siente que no hay aprobación de sus pares, de los compañeros de curso, y con las exigencias académicas. Esto no lo digo yo, esto está sustentado con estudios, que uno de los temas que más le genera altibajos emocionales a un joven es la relación con sus compañeros o la posibilidad de tener o no tener amigos y de ser aceptado y de ser querido y de poder liderar cosas, y las exigencias académicas, porque es allí, en la relación con los adultos, con sus docentes que son adultos, en la relación con las personas de su institución, en el reto de aprender, donde el joven empieza a fortalecer o a crear, más bien, a consolidar su sensación, su sentimiento de autoeficacia. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues esta es como el puntico clave. Quiero que, haciendo ese ejercicio que les pedía, que se pongan muy de cerca, que hagan una conexión muy profunda hoy, que se den este tiempito hoy a esta hora para pensar en sus hijos y poderse poner en sus zapatos, como ese vínculo empático y decir, bueno, sí, mi hijo está pasando por todo eso, pero además de eso llega ahora la pandemia, ¿cierto? Y lleva un año en este proceso que si para mí como adulto es nuevo y ha sido difícil, pues él viviendo toda esta otra transición seguramente lo está viviendo también de una manera muy difícil. Quisiera que los jóvenes que están al lado, con sus papás al lado, les reafirmaran lo que yo estoy diciendo. Bueno, porque a veces perdemos de vista eso, ¿no? Entonces pensamos que porque son jóvenes y se pueden distraer y hablan con los amigos a través de la cámara, pues pudiera todo estar bien.
y resulta que se están viviendo los dos procesos de manera paralela. Ya, gracias. Entonces, ¿a qué se enfrentan? Aparte de enfrentar todo su proceso de cambio y de transición. En pandemia se enfrentan a la incertidumbre académica. Hoy voy, hoy no voy, mañana dijeron que sí, luego entonces viene ahora qué es lo que pasó, entonces viene el otro pico y entonces nos tenemos que volver para la casa y ya estábamos contentos, llevamos una semana volviendo a ver a nuestros compañeros. Han cambiado mis hábitos y mis rutinas y entonces ya no funciono igual académicamente y se siente que no hay seguridad en el tema académico. Cuando teníamos una rutina, nos levantábamos a una hora, nos desplazábamos, llegábamos al colegio, todos los niños estaban en sintonía de lo mismo, de ponerle atención al profesor, pues digamos que había más certezas. El tema, las dinámicas eran más seguras. Ahora hay incertidumbre. La amenaza de una recesión económica inminente, pues sabemos que los adolescentes no son ajenos a lo que pasa en nuestras familias y para nadie es secreto pues que la pandemia ha golpeado este tema económico y entonces pues vienen los comentarios, ya se nota que hay que restringir los gastos y eso genera también inseguridad, ¿cierto? El joven siente que se está moviendo un poco el piso de aquello que le daba como cierta certeza que es pues el tema de la economía familiar. ¿A qué más se enfrenta? Las restricciones en la comunicación. Entonces, aunque ellos, digamos, tienen como todas las habilidades y las destrezas que a veces nosotros no tenemos para establecer comunicaciones a través de las redes y demás, pues el hecho de que falte el otro tipo de comunicación, que es vital, que es la comunicación que nos hace crecer y desarrollar y generar y las interacciones, digamos, de cercanía, de contacto físico, pues es otra situación que enfrentan ellos a partir de la pandemia. El abuso de las nuevas tecnologías, pues como hay veces en la comunicación directa, en la comunicación presencial, pues entonces hay que utilizar los medios para no perdernos como seres sociales que somos. Entonces nos pasa a nosotros como adultos y obviamente les pasa a ellos y les pasa con una mayor intensidad porque ellos precisamente estaban en esa búsqueda, estaban iniciando ese proceso. Y entonces abusan ahora de las nuevas tecnologías para compensar esas restricciones que hay de comunicación. ¿Y a qué más se enfrentan? A las dificultades para pensar en un futuro. Iniciando la semana, el día 26 tuvimos la feria universitaria en el colegio para los estudiantes de grado 11 y fue maravilloso, creo, lo que yo he escuchado, la retroalimentación de los jóvenes, están muy entusiasmados porque eso de alguna manera los rescató, porque los pusimos a pensar de nuevo en su futuro, porque les dimos a entender que a pesar de todas estas circunstancias que estamos viviendo, hay que seguir soñando y hay que seguir elaborando el plan de vida, el proyecto de vida. Entonces, en la edad en la que están sus hijos, de todas formas existen esas dificultades, ¿no? Pero ¿dónde está el futuro? Si esto de todas formas pues se ve como tan negativo, si no llegan noticias como positivas que nos cambien un poco como esta visión un poco pesimista de lo que puede estar pasando con la pandemia. La vacuna, cuando se habló de la vacuna, eso dio como un respiro y entonces la gente volvió como a soñar y volvió a hacer planes. En ese proceso nuestros jóvenes, nuestros adolescentes pues no han sido ajenos. ¿Qué sucede? Que a veces, por característica de la edad, ellos se callan estas cosas, ¿no? Las ocultan, no las comentan. Entonces no sabemos qué está pasando por su cabecita y qué está pasando allá por su corazón, pero seguramente hay incertidumbre frente a su futuro, ¿no? Seguramente hay preocupación. Entonces, a todas estas situaciones y seguramente muchas otras, seguramente se me escapan de la lista, pues se están enfrentando nuestros adolescentes. Ya, gracias. Esta diapositiva, pues la coloqué aquí como en la mitad de las diapositivas porque me pareció que era importante. Se está definiendo, ya el término se ha construido, se llama síndrome de la cuarentena. Y es el síndrome, pues es el conjunto de síntomas
no solamente la pandemia, el temor al contagio, el virus como tal, sino el aislamiento, la cuarentena, el encierro, el restar la posibilidad de socializar. Entonces, pues ustedes ven allí, uno de los síntomas es la conexión permanente, obsesiva y casi que genera a veces adicción a los aparatos electrónicos, a las redes, a estas vías de comunicación alterna, ¿cierto? Pues que tienen ahora nuestros adolescentes. Ya, gracias. ¿Cuáles son las repercusiones? Pues algunas de las que nos comentaban nuestros jóvenes o los padres en el chat. Angustia, tristeza, miedo, me gusta llamarlas así, no etiquetarlas de una vez como los trastornos, digamos, a nivel psicológico, no me gusta llamarlas todavía ansiedad, depresión, porque pues para eso se necesitan pues ciertos niveles de frecuencia, pero además también se necesita la visión de un experto, pues que se trata. Por ahora vamos a decir que la pandemia lo que ha traído como repercusión es mucha angustia, momentos de mucha tristeza, miedo a toda esta incertidumbre, miedo por nuestra salud, miedo por nuestra vida, miedo por la vida de nuestras familias, desmotivación, ¿cierto? Se ha perdido como la gana de hacer cosas diferentes, como que viene la pregunta, ¿y para qué? El pesimismo, ¿no? Entonces, esto no va a cambiar, nos vamos a quedar aquí, bueno, etcétera, etcétera. Y el aburrimiento. Yo les decía en otra charla con los padres de familia, tal vez de los cursos superiores, de los cursos tal vez 10º y 11, que cuando yo indago con los jóvenes, me los remiten de pronto o se identifica que se está viviendo como un periodo muy largo de tristeza y entonces se prenden las alarmas porque pues si son periodos largos sí podíamos pensar que es necesario hacer un análisis como clínico de la situación. Y cuando yo voy un poco, interactúo con el estudiante y trato de entender un poco qué le pasa y nos comunicamos y el estudiante se abre, lo que yo encuentro es un adolescente aburrido. No hay cosas que le motiven ni que le generen alegría porque las rutinas se volvieron tan rígidas y tan repetitivas y porque estar aquí frente a una pantalla sin sentir lo que es el calor humano y la interacción humana, pues simplemente aburre. Entonces, por eso quise colocar esta repercusión como importante, el aburrimiento. Ya, gracias. ¿Qué otras repercusiones hay? Como estas manifestaciones o estas emociones se exacerban, es posible también que se generen, y hay estudios que muestran que los problemas mentales que tenemos los adultos o que podemos tener los adultos se han incubado, y así lo llamamos en psicología, o se han gestado en la edad de la adolescencia. Entonces, imagínense si las emociones se mantienen, estas emociones que pueden experimentarse de manera negativa, pues es posible que una repercusión a largo plazo sea pues el incremento de problemas ya de trastornos a nivel psicológico. La inquietud fisiológica, entonces, y esto ya está escrito, digamos, en los estudios sobre la pandemia, las personas a partir, y en este caso los adolescentes, que están en ese ajuste, digamos, a nivel metabólico, a nivel biológico y a nivel cerebral, tienen una mayor activación de su sistema simpático, el sistema que recibe los estímulos y los devuelve en acción en diferentes, digamos, sistemas del cuerpo humano, como por ejemplo el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, el sistema inclusive digestivo. Bueno, entonces allí, digamos, como que se originan las respuestas y entonces si hay una activación permanente a nivel fisiológico, este sistema simpático pues se activa más. Dificultades, por ejemplo, para dormir, el sedentarismo y los hábitos alimenticios. Son tres cosas importantes que se vuelven como un círculo vicioso. Entonces, es posible que el hecho de estar allí y de sentir ciertos niveles de angustia en algunos momentos me genere
unas dificultades con el manejo de mi glucosa y entonces yo necesito consumir más alimentos, pero además como estoy en casa y los tengo más a la mano, no estoy en el salón de clase que me toca después salir a la cooperativa, al restaurante y que hay un horario, sino aquí tengo todo a la mano, entonces yo empiezo a suplir un poco y a hacerle el condicionamiento al manejo de la ansiedad con la ingesta de hábitos, con la ingesta de alimentos. Y se me va convirtiendo en un hábito. Estoy ansioso, entonces como, y entonces eso siento que me suple, de alguna manera pues se generan allá respuestas bioquímicas y entonces empiezo a subir de peso y como estoy quieto, y no es para nada, nadie un secreto que todos nos hemos subido de peso en la cuarentena, como estoy quieto, no hago ejercicio, mi cuerpo, mi metabolismo se vuelve lento y entonces pues empiezan los problemas en términos de peso también. Ya tenemos reportados casos de niños que se sienten ahora muy pesaditos, muy gorditos y hemos encontrado curiosamente que es uno de los motivos por los cuales les da pena abrir la cámara, ¿cierto?, frente a sus compañeros. Los chicos que me están oyendo y que saben que es así, pues ojalá les digan a sus papitos allá al lado, sí, eso pasa. Bueno, nos puede, además porque en la adolescencia todo nos da pena. Y en la adolescencia estamos tan pendientes de la aprobación de los demás que cualquier cosita que pase y que suene un poquito o que puedan evaluar de manera un poquito diferente nos preocupa. Entonces el tema del peso nos preocupa. Dificultades para dormir. Cuando identificamos que nuestros adolescentes empiecen a tener dificultades para, o bien sea conciliar el sueño, o bien sea que ciertan repetitivamente en la noche, ¿cierto? O en varias noches, o bien sea que al finalizar el ciclo de sueño se despierten muy temprano en la mañana, tipo 3, 4 de la mañana, y ya les sea difícil volver a conciliar el sueño, estamos ante un posible inicio de un trastorno de sueño. Entonces, esa también es una repercusión. Seguramente muchos de ustedes, queridos padres de familia, adultos, lo han sentido y nuestros jóvenes no son ajenos como a esas dificultades. Los niveles de estrés, los jóvenes manejan mucho este término estrés. ¿Y qué es el estrés? El estrés es la sensación de que lo que está pasando alrededor me desborda y yo no voy a tener herramientas de afrontamiento para ese estrés. Entonces, aquí ocurre algo a nivel bioquímico y es que se eleva el cortisol. El cortisol es la hormona. Cuando esto y la hormona del estrés se genera en las glándulas suprarrenales que quedan sobre el riñón y se emite digamos, el cambio bioquímico al cerebro, pero cuando, la forma como funciona el cortisol es que en la mañana hay niveles muy altos de cortisol, pero el cuerpo tiene todas como el control para ir bajando el nivel a medida que va pasando el día. Entonces se supone que yo en la noche puedo tener un estado de mucha más relajación, de menor activación, digamos, y como de tranquilidad para poder entrar a la fase ya de recuperación, que es la fase del sueño. Cuando estamos estresados, eso no ocurre. Entonces el cortisol se dispara y permanece. Y en los ciclos donde debiera bajar, no baja, y entonces eso empieza a generar problemas con todos nuestros sistemas, sobre todo con el sistema inmune. Por eso nos han recomendado pues, que hay que fortalecer el sistema inmune ahorita para responder en caso de un contagio, para que nuestro cuerpo pueda responder, entonces que hay que estar muy relajados, ¿cierto? Y manejar pues el estrés. Para eso hay mecanismos desde la terapia cognitiva, la relajación y demás. Pero esa parece ser que es una repercusión importante en nuestros jóvenes, sobre todo aquí en la época, en la etapa de la efervescencia, como la llamábamos, de la adolescencia. El estrés postraumático, seguramente a futuro, lo que vamos a encontrar cuando todo esto que estamos seguros que va a pasar, seguramente, y además que lo hemos vivido como un trauma, esa es la palabra. Cuando esto pase, es decir, en el post, cuando ya las cosas se estabilicen, seguramente vamos a tener muchos casos de estrés postraumático, donde ya el daño ha sido tan importante
cerebral, como el hipocampo, por ejemplo. El hipocampo se reduce. El hipocampo es una de las zonas en el cerebro a nivel límbico que controla el tema de las emociones, se reduce, no hay forma de que ya responda de la misma manera, y la amígdala, que es uno de los órganos a donde llegan los estímulos y se da todo el manejo emocional primario antes de pasar a la corteza prefrontal, que es donde se da la racionalidad, se crece. Entonces todo lo que llegue se va a sentir de una manera muy fuerte y muy irracional. Entonces, fíjense que de todo tipo, hay repercusiones de todo tipo. Ya podemos continuar. Gracias. A nivel social, porque decíamos que el nombre de nuestra charla son las repercusiones emocionales y sociales en la adolescencia. Entonces, a nivel social, pues que hay aislamiento social y qué curioso, ¿no? Ellos los adolescentes, nuestros hijos, pues en otro momento estarían desbordados queriendo, socializando, porque ese es el momento donde yo me identifico, donde yo interactúo, donde yo crezco a nivel personal, pero no con el referente ya de mis padres, los adultos, sino con el referente de los que están en mi misma situación, de mis pares. Y resulta que una repercusión ahora es todo lo contrario, y entonces lo que se ha visto es que los jóvenes se están aislando socialmente, no disfrutan ya la interacción con los otros, ya no la disfrutan en esta interacción por pantalla, hacer grupos, hablarse por la tarde, ya no les genera como la misma satisfacción. Se vuelven tímidos. De por sí en la adolescencia, el adolescente en algunos momentos, aunque disfruta la interacción social, sí tiende a veces a retraerse, ¿no? Hay diferentes maneras como de llegar a ese proceso. Y ahora entonces, con la pandemia y con el aislamiento, pues la timidez parece que se ha aumentado, se ha incrementado. Empieza a sentir una sensación de que no es eficaz socialmente. Entonces, en estos días hemos estado en comisiones de evaluación y un poco encontramos que muchas de las dificultades a nivel académico tienen que ver con eso, con que el niño o el joven, los adolescentes, no se sienten eficaces para interactuar en un grupo, para hacer trabajo cooperativo y poder intercambiar ideas y construir y entregar una tarea o un trabajo. Es un sentimiento personal de que no se es eficiente, pero además como no tiene el espacio social para probarlo, ¿cierto? Si lo tuviera y estuviera en interacción con muchas personas y entonces sintiera la satisfacción una y otra vez de que le fue bien hablando con este y de que este otro me contó la historia y entonces yo lo disfruté, pues entonces la autoeficacia sube, pero como el ámbito social no es activo, pues entonces se genera este problema de baja autoeficacia. Y todo esto, todo en conjunto, empieza a generar ya un trastorno, digamos una dificultad ya más, que se ve más desde la psicología como un déficit, y es el déficit en habilidades sociales. Cosas tan sencillas como saber iniciar una conversación, con una persona extraña que hasta ahora conozco, pues cómo le hablo, cómo le digo, cómo me presento, lo miro cara a cara. Todo ese entrenamiento se está perdiendo porque ellos no tienen pues ese contacto social. Ya, gracias. Ángela, gracias. Bueno, resulta que entonces la pregunta aquí es, la segunda pregunta que hacíamos es, bueno, ¿cuáles son las estrategias que han utilizado? Porque resulta que nuestros jóvenes, a pesar de todo esto, tienen es que sus mismos componentes bioquímicos, digámoslo así, los llevan a la acción. Entonces, aunque estamos encerrados, estamos un poco metidos aquí como enclaustrados, como un poco amarrados, ¿no? Un poco limitados de esa interacción. De todas formas, hay una fuerza ya interior que nos incita y nos llama a actuar, a hacer algo. UNICEF realizó un estudio, por eso yo les decía hoy que yo no vengo acá como con la visión del experto, sino que vamos a construir a partir de lo que los jóvenes nos puedan contar. UNICEF realizó este estudio e hizo esto. Entonces, vamos a escuchar las voces de los jóvenes. Hizo este estudio y les preguntó, ¿qué han hecho ustedes? ¿Cómo han afrontado la pandemia? Entonces, estas fueron las dos categorías más grandes que encontraron en cuanto a respuesta de los jóvenes. De 3 de 4 de los jóvenes que se entrevistaron, ¿cierto?, que participaron en el estudio, solicitaron ayuda, en principio de sus amigos,
y también de sus familiares. 3 de 4. O sea que había una conciencia de que estaban necesitando ayuda, de que esto que les estaba pasando no era normal y no era solamente el producto de su adolescencia, sino que se estaban sintiendo realmente mal. Y 2 de cada 5 sintieron la necesidad, o sea, sabían, algo no está funcionando en mí. De hecho, nosotros tenemos, no solamente en el colegio, sino en consulta, uno también ve niños con llanto incontrolado, con alejamiento de todo, desmotivación, no querer ni siquiera levantarse, ¿no? Entonces, todos esos síntomas, ellos digamos que se autoevalúan y se dan cuenta que tienen la necesidad de ayuda, pero no pidieron ayuda. Y es aquí donde yo quiero hacer el énfasis. Si ellos no están pidiendo ayuda y la están sintiendo y lo vemos en su carita y los vemos tristes y los vemos preocupados y los vemos aburridos, pues tenemos los adultos que hacer algo. Entonces, mi llamado hoy, queridos padres de familia del Colegio Agustiniano, es necesitamos observarlos más, necesitamos conectarnos con ellos de una manera mucho más profunda para entender cuándo están requiriendo ayuda, porque muchos de ellos tal vez, 2 de cada uno de estos 5, no va a pedir ayuda a pesar de que siente la necesidad. Ya. La siguiente, gracias. Bueno, entonces aquí quiero hacerles de nuevo una pregunta. Entonces, queridos adolescentes que están hoy acompañando a sus padres de familia en esta charla, ¿cuál ha sido su fórmula? ¿Cómo lo han hecho? Que era como la segunda pregunta que hacíamos al iniciar la charla. ¿Cuál es tu fórmula, querido adolescente? ¿Cómo lo haces? Entonces Adriana nos leía, salgo a jugar, salgo a hacer deporte o hago el deporte en mi cuarto, tengo pesas, entonces el ejercicio físico vuelve y me pone mi metabolismo a funcionar y entonces me activo. Creo que había otras que decían, no sé, Adriana, si te entendí, de pronto algo sobre actividad social, visita de familiares, bueno, qué sé yo. Cada uno ha desarrollado su propia fórmula, porque aquí no hay fórmulas mágicas, ni hay una sola, ni Marlene, ¿cuál es la fórmula? No tengo la respuesta. Yo misma, dentro de mi proceso, con mi... Entonces, ya podemos pasar a la otra. Esa es la pregunta. Tu fórmula nos sirve, querido joven, querido adolescente, tu fórmula nos sirve. Si tú nos pones de manifiesto cuál ha sido tu fórmula, le podemos enseñar a otros jóvenes cómo hacerlo, a otros jóvenes que de pronto no saben y no han pensado y se sienten angustiados y se sienten tristes y se sienten aburridos. UNICEF hizo esa pregunta y entonces estas las traje para que ustedes las vean algunas de las respuestas. Dice una niña, esta es una niña, perdón, no tengo aquí el nombre. Así, Rosa, 14 años, de Guatemala. Esto se hizo en varios países. Rosa dice, mi fórmula ha sido leer y escribir lo que me hace sentir mal. O sea, como llevar una bitácora, llevar un diario. En muchas ocasiones llorar, pues el estar triste se tiene que asumir como una emoción normal, entonces hay que decir, estoy triste y llorar, permitirse llorar. He tratado de distraerme dibujando o viendo series, dibujando. En estos días un joven me decía que se ha reencontrado con el dibujo y que ha identificado que tiene muchísima aptitud para el dibujo. Si no hubiera estado la pandemia, de pronto él no se concentra y no se enfoca en eso y no se descubre. El COVID-19 me ha cambiado mucho, ni siquiera me reconozco a mí misma. Entonces, fíjense cómo los jóvenes logran evaluarse en el antes y el después y logran ver que a pesar de estar en esta situación, están evolucionando. O sea, no se quedaron estáticos, están evolucionando. La adolescencia les está pidiendo que evolucionen y ellos están buscando las fórmulas y las maneras para hacerlo. Siguiente, por favor. Este chico es Joao, de Brasil, tiene 17 años y dice, mi fórmula fue cambiar los hábitos, despertarme temprano para ser más productivo. El autoconocimiento también me ayuda mucho, o sea, empezar a hacer esa introspección, empezar a autoobservarse, estrategia que hemos dicho en varias escuelas de padres y que desde los tips que nos ha dado Fray Erich también nos ha hablado mucho como del tema del autoconocimiento, de encontrarnos con nosotros mismos. Ya, gracias. Esta es una chica, creo. No veo el nombre por allí.
Bueno, ella dice, mi fórmula ha sido, me he mantenido ocupada, o sea, no se ha dado espacios para el aburrimiento. Me he ejercitado más y me he mantenido con una gran actitud. Bueno, bien, esta es Kristen, de 17 años. La siguiente, por favor. Este chico dice, este es James, de 22 años, de Haití, dice, cero estrés, no estrés. No tengo una fórmula exacta. Lo único que intentaba o que he intentado es no estresarme, evitar el pánico y seguir con la rutina, o sea, seguir con mis actividades diarias, con los hábitos que traía, como, es decir, dándole como la normalidad de la vida. Al final siempre me dije que el estrés puede hacer más daño que el propio virus. Siguiente, por favor. Y la última, no todos tenemos las mismas posibilidades de mantener nuestro bienestar físico y emocional. Este joven Roberto, de 17 años, de Costa Rica, es muy consciente de que no todos tenemos el mismo estilo de afrontamiento ni las herramientas. Entonces él dice, por eso yo no dudé en pedir ayuda. Entonces él fue consciente de sus limitaciones y de que en ese momento estaba necesitando a alguien más que le apoyara y le ayudara, y pidió ayuda. Ya, siguiente, por favor. ¿Cuáles son entonces los aspectos claves de todo esto que hemos visto? Hemos visto que los jóvenes, pues, diseñan sus propias salidas, ¿no? Miran cuáles van a ser sus alternativas. Y en esto la familia tiene que brindar, pues, muchísimo apoyo. Fíjense que un aspecto clave y es en el que yo quiero que ustedes hagan conciencia hoy es que están viviendo una tendencia social inversa a la natural. La adolescencia pide, que era lo que yo les decía hace un momento, pide la interacción social, el enriquecimiento a partir de los otros, la identificación, el fortalecimiento de la personalidad. Y resulta que, y en la adolescencia, yo les decía, priman lo que pase con sus pares y no con sus padres. Aquí, tristemente, los padres de familia dicen, no, se me creció. Y se me creció porque es que lo que ya ustedes les digan ya no es tan importante como lo que les digan los compañeros y los amigos. Eso ocurre en la adolescencia, pero curiosamente lo que está pasando, o curiosamente no, digamos desafortunadamente lo que está pasando es una tendencia a la inversa. Entonces, como que vamos un poco en contra de lo natural del proceso de adolescencia. Esta es una premisa que trabajan también en UNICEF, en este mismo estudio del que yo les cuento, que es un estudio maravilloso. Hay otro estudio de la OIT que dice que el impacto de la pandemia, ojo con esto, que es importantísimo que ustedes lo tengan siempre muy presente para mirar a sus hijos con mucha empatía, con mucho amor, con mucha consideración. No quiere decir sin límites, ¿no? Ni sin sanciones, ni sin autoridad, no. Con simpatía, empatía, misericordia, consideración, solidaridad, amor. El estudio revela que el impacto de la pandemia en los jóvenes es sistemático, o sea, se va dando paso a paso, gradualmente, permanentemente, que es profundo, que no es, digamos, algo superficial, que el muchacho esté aparentando un poco, y que es desproporcionado, es decir, que a futuro las consecuencias pues pueden ser muy graves. Pero pues digamos que digamos, si tenemos ese aspecto como un aspecto clave, hay que pensar en que hay algo, tenemos que hacer algo, ¿no? Es el momento como de actuar como padres de familia. Sintiéndolo así, dándonos cuenta que no es el niño pequeñito, que para el niño pequeñito también puede estar siendo difícil, pero es distinto. Pero aquí el adolescente está sintiendo que va en contravía de su naturaleza, de su propio desarrollo evolutivo. Ya, gracias. Con estos dos aspectos claves, entonces vamos a pensar, y estas sí ya no son fórmulas, sino son algunos tips, pero pueden haber muchos más, sobre todo esos que están elaborando sus propios hijos. ¿Sobre qué hacer? Bueno, algunas de las cosas que podemos hacer. Orar. Orar, como nos ha dicho en varias ocasiones Fray Erich. Y aquí lo importante es, si bien al joven le sirve orar solito, allá en su cuarto, importante, pero qué bonito que se volviera parte de ese plan familiar, de esa rutina, orar en familia.
eso da certeza, eso genera la posibilidad de visión de futuro, de conexión con el ser superior que nos brinda ayuda, que nos da consuelo, ¿cierto? Buscar información e indagar y mirar cómo lo hacen otros. Importante mirar modelos, mirar en otras familias cómo se hace, otras personas cómo lo hacen, y de pronto a implementar las estrategias que utilizan otras personas. Eso es importante. Y buscar información como la que yo les estoy trayendo hoy. Entonces los invito a que busquen el estudio de UNICEF, a que lo lean con sus hijos y a que miren todo lo que hay con respecto a este tema de los efectos de la pandemia en la adolescencia. Desplieguen la creatividad. Cuando hablamos de aburrimiento, el ocio, estar de pronto en algunos momentos sin hacer nada, genera momentos creativos, aunque no lo creamos. Entonces hay que buscar qué nuevas cosas hacer, qué más nos inventamos, y eso puede ser entre dos miembros de la familia o entre todos. Entonces hay que trabajar por la creatividad en la familia. Diseñar planes y acciones. Los padres líderes de la gestión en la casa. Este es un reto que tienen ustedes, queridos padres de familia, que ustedes se apropien de la gestión de lo que está pasando en términos de emociones, de sensaciones, de procesos de desarrollo en sus familias, no solamente pues el dinero y la cotidianidad y la comida, sino el tema de desarrollo personal de cada uno de los miembros de su familia. Y para eso hay que hacer planes. Entonces hay que sentarse y minuciosamente escribir qué vamos a hacer, qué acciones vamos a trabajar de ahora en adelante y qué intención tiene cada una de esas acciones en nuestra familia. Reaprender a vivir. Pues sí, es que la pandemia nos ha puesto este reto de desaprender cosas que hacíamos, ¿cierto? Desaprender allí, desaprender que en esas cosas encontramos ciertos niveles de satisfacción y aprender sobre otras. Entonces es darnos la posibilidad y la apertura a aprender, ¿no? A reaprender, a traer nuevos aprendizajes a nuestra familia. Cambiar de enfoque es verle lo positivo a la pandemia. Entonces ustedes me dirán, pero ¿qué de positivo tiene? Si hilamos muy bien y analizamos, seguramente vamos a encontrar que estar juntos a pesar de las adversidades, pues puede traer grandes ventajas. Seguramente, queridos adolescentes que me están escuchando, ninguna otra generación como la de ustedes va a tener tantos aprendizajes en la vida adulta. Es decir, van a llevar en su maleta y en su equipaje tantas cosas, además aprendidas tan rápido, en 1 año, 2 años, como otras generaciones. Entonces, ustedes van a ser una generación con un sello bien particular. Reencuadrar las emociones, que esto sea una intención, queridos padres de familia. Hemos hablado del tema de la inteligencia emocional, sabemos que el colegio lo está trabajando, estamos haciendo desde las áreas de convivencia, todo el desarrollo de competencias socioemocionales, se están evaluando, se están mirando, pero en la familia, al interior de la familia, este tiene que ser un propósito. Y entonces ustedes me pueden decir, pero ¿y Marlene, cómo lo hago? Bueno, hay que empezar a mirar eso, en qué consiste, cuál es el concepto de inteligencia, eso a nivel familiar, cómo se haría, cómo se identificarían las emociones, en qué actitud debo yo estar para ayudarle a gestionar a los otros miembros de la familia sus propias emociones. Hay que reencuadrarlas, ¿no? Esta familia, si se espera que sea más inteligente emocionalmente, pues con qué tipos de respuestas estamos esperando. Entonces no aceptamos el grito, no aceptamos el golpe que pueda dañar y vulnerar al otro. Bueno, mantener el principio de la vida amena. Si yo lo tengo siempre como parte de mi enfoque, vamos a hacer cosas que nos diviertan, que nos enriquezcan, de las que nos riamos, vamos a mantener el buen sentido del humor, vamos a generar unos espacios para contarnos chistes, para contarnos anécdotas, para leer leyendas, ¿no? Entonces, y vamos a disfrutar este momento a pesar de lo que sabemos que está pasando. Ya, gracias. Buscar apoyo familiar externo, pensar que si a veces la cotidianidad entre las 4 o 5 personas del núcleo familiar primario, pues puede generar a veces ciertos choques, ciertos conflictos y obviamente la rutina y demás, pues entonces ampliar, es que la pandemia sea la excusa para ampliar, para generar conexiones, ese primo con el que no nos veíamos, ese tío con el que no nos hablábamos, qué rico vernos por cámara y contarle a nuestros hijos pues las anécdotas sobre ese familiar que ahora empieza a aparecer,
¿cierto? Ampliar esos vínculos familiares. Los padres tienen que ser conscientes o tienen que hacer consciente la manera como están modelando, queridos padres de familia, la manera como ustedes asuman cada una de las consecuencias que ha traído la pandemia o que sigue trayendo. Por ejemplo, ahora, el día que tuvimos, ahora que hemos tenido las manifestaciones, y entonces está la crítica por un lado, salieron las manifestaciones y entonces va a haber mayor contagio y todas estas cosas y salen las noticias. La manera como nosotros reaccionemos como adultos ante ese tipo de cosas está siendo de alguna manera analizada y asumida por todo el resto de los componentes de las personas que componen la familia. Entonces hay que hacer ese modelamiento consciente. Ojo, si yo voy a entrar en crisis y me siento muy estresado, muy afanado, y pues es mejor que yo salgo, camino, si me dieron ganas de llorar, de pronto lloro. También es válido llorar pues con la familia presente, pero digamos que las emociones se puedan tramitar de una manera positiva, porque estamos modelando, estamos haciendo modelamiento. Realizar actividades compartidas con valor reforzante, ¿qué es lo que nos gusta? Y ahora que de pronto descubrimos que hay nuevas cosas que nos gustan, cocinar entre todos, por ejemplo, hacer ejercicio físico. Entonces, ponernos un plan de trabajo, una actividad física diaria en conjunto puede ser una actividad que tenga valor reforzante. Atender a tiempo las dificultades, lo que yo les decía de la ingesta alimenticia y del sueño. Ojo con eso, hay que estar muy pendientes de que estas cosas, si empiezan a ocurrir, hay que buscar ayuda, no las podemos minimizar. Y ojo que este momento de la pandemia es un momento importantísimo para fortalecer valores. Si yo tengo un lema que de pronto se lo escuché a alguna otra persona, no lo sé, pero lo tengo muy claro para mí, y es: si la pandemia no nos ayuda a fortalecer lo que somos como seres humanos, si no nos ayuda a mejorar, a ser más empáticos, a ser más asertivos, a ser más colaborativos, más solidarios, pues ya nada lo hará, porque estamos frente a una situación al límite, una situación vital. Entonces, aprovechen este tiempo para hacer explícitos los valores en casa, qué es lo que ustedes esperan, cómo quieren que sean sus hijos cuando sean adultos, con qué tipo de valores. Siguiente, creo que vamos terminando, entonces creo que vamos alistando las preguntas, queridos padres de familia. Bueno, con todo esto que no es mi discurso, sino que lo construyo a partir de lo que se ha trabajado con respecto a este tema y de estas investigaciones que yo les decía, quisiera que el taller de hoy, pues para que se llame realmente taller, tuviera una posibilidad de aplicabilidad, digamos. Entonces quisiera poder, o les propongo, o les voy a dejar una tarea. Queridos padres de familia, como estamos aprendiendo y nuestros hijos hacen tareas cuando están en su proceso de aprendizaje, pues ahora hay un reto para ustedes, que es hacer las tareas. Vamos a leer unos tips que yo les voy a dejar en los canales de titularidad de los grados 8º y 9º. Vamos a leerlos juntos, padres e hijos. Es un documento cortico, 1 hoja y media, 2 hojitas. Los van a leer, digamos que son tips, es ampliar un poco la información que yo les acabo de dar sobre cuáles serían esos temas en los que hay que trabajar para afrontar de una mejor manera este tema de la pandemia. Y a partir de eso que ustedes lean y de lo que vimos hoy, de los cuestionamientos que haya generado esta conversación, van a elaborar un plan de acción familiar para enfrentar esos efectos, tanto sociales como emocionales. Si ustedes hacen ese ejercicio en casa, los chicos van a entender que estamos todos sintonizados, familia y colegio, en que ellos crezcan, aunque exista pandemia y aunque existan todas estas situaciones que pueden ser negativas, estamos sintonizados en su crecimiento y en su desarrollo social y emocional, que queremos que sean chicos que sepan interactuar,